Te doy la bienvenida a otro vídeo tutorial de Formatec. Mi nombre es Javier Ponce. En este vídeo vamos a hablar de matemáticas básicas. Vamos a hablar del álgebra básica y en esta primera parte vamos a presentar lo que es la proporcionalidad directa e inversa y las reglas de tres. En una segunda parte completaremos este vídeo sobre la álgebra básica hablando del porcentaje y algún otro contenido. Comencemos. Proporcionalidad. En la vida cotidiana utilizamos las proporciones y los porcentajes, por ejemplo, cuando observamos un interés bancario, para aplicar, por ejemplo, un impuesto como el IVA, para observar las medidas de un plano a escala, pues tenemos que hacer una proporción, cuando realizamos un descuento en una factura, en una oferta, y necesitamos resolver esos ejercicios. Para resolver estos problemas algebraicos, empleamos en la mayoría de las ocasiones una regla de tres que representa una proporción. Existen dos tipos de proporcionalidades. Por un lado tenemos la proporcionalidad directa, cuando al aumentar una cantidad inicial aumenta la segunda, y viceversa. Cuando disminuye una cantidad inicial, disminuye también la segunda. Ejemplo: a más paquetes de tabaco comprados, más importe a pagar. Si compramos menos, pues menos importe a pagar. Y existe también la proporcionalidad indirecta o inversa, cuando al aumentar una cantidad inicial, disminuye la segunda, y viceversa. Cuando disminuye una cantidad inicial, aumenta la segunda. Por ejemplo, a más obreros, menos días para realizar un trabajo. Entonces estamos viendo que una proporcionalidad es una relación entre magnitudes medibles. Se forman, como veremos, a partir de las razones. Al cociente de dos números se le llama razón. Se escriben en forma de fracción, como por ejemplo vemos aquí arriba. Un número A entre otro número B, X entre Y, o bien separados por dos puntos. A es a B. ¿Vale? Estos números forman los términos de una razón a estos números. Ejemplo: 3/5, que sería como se diría en forma fraccionaria, se lee 3 es a 5 y se calculan, si queremos calcularlos, como una división. ¿Y qué es una proporción? Una proporción son dos razones que dan lugar al mismo valor. Por ejemplo, 3/5 o 3 es a 5 es proporcional a 6 décimos o 6 es a 10. Se lee correctamente diciendo 3 es a 5 como 6 es a 10. Estas dos razones son proporcionales. Razón 1, razón 2. Como luego veremos, dan también el mismo resultado. Y observamos los términos de estas razones, de esta proporción. A los términos que están en primer y último lugar, el 3 y el 5, se le denominan extremos de la proporción. Y a los términos que están aquí y aquí, a los términos 5 y 6, se les llama medios. Y luego pues se cumplirá una relación también. Regla de la proporción. En una proporción se cumple que el resultado de las razones que lo forman son iguales. Veámoslos en el ejemplo anterior. 3 es a 5, o 3/5 si estamos más cómodos diciéndolo, es igual a, aplicamos la calculadora, da 0,6. Y en la otra proporción, 6 es a 10, o 6 décimos, el resultado 0,6. Una propiedad interesante, una regla, es que si multiplicamos los términos de los extremos de una proporción entre sí, en este caso sería, como hemos visto en la diapositiva anterior, el 3 y el 10, y los términos que están en medio, en este caso el 5 y el 6, se cumple que el resultado es el mismo. 3 por 10, 30, es igual que 5 por 6, 30. Entonces, se dice que
el producto de los términos extremos es igual al producto de los términos medios. Hecha esta introducción, pues vamos a hablar de esta operación algebraica de la regla de 3. Porque para resolver la proporcionalidad directa empleamos la regla de 3 simple, la regla de 3 directa. Se denomina regla de 3, pues conocemos 3 valores y se puede calcular fácilmente el cuarto término. Vamos a verlo con unos ejemplos. Ejemplo 1. Si se observa que una tubería suministra un caudal de 12 litros en un minuto, ¿qué caudal o qué volumen de agua habrá suministrado en 60 minutos, en una hora? Vamos a resolverlo. En primer lugar, tenemos que construir las razones proporcionales. Tenemos una información conocida, tenemos un dato de un volumen, tenemos el dato del caudal, de que esa tubería suministra 12 litros en un minuto, un volumen de 12 litros en un tiempo de un minuto. Y esto es el dato conocido, entonces es fácil montarlas de esta manera. Ponemos lo que sabemos y luego lo que queremos saber. ¿Cuántos litros habrá suministrado en 60 minutos? Y al dato que no conocemos es la incógnita y le colocaremos el símbolo X, el dato de lo desconocido. Queremos saber cuántos litros pues se habrá suministrado en 60 minutos. Lo que sabemos y lo que queremos saber. Siempre tenemos que colocar los términos ordenados. Podrían estar como están aquí, lo conocido arriba, lo desconocido con la incógnita abajo. Podrían estar al revés, este arriba, este abajo, y podrían estar a la inversa. Podríamos haber empezado por los minutos y haber puesto a este lado los litros. Pero siempre de alguna manera que estén ordenadas. Planteada la regla de 3, construimos las razones. 12 sobre x, 12 es a x, como 1 es a 60. Estas son las razones. Y aplicamos la propiedad que hemos visto. El producto de los extremos, 12 por 60, es igual al producto de medios, x por 1, 1 por x. Y simplemente pues despejamos la incógnita, hacemos el producto de 12 por 60, 720 litros en 60 minutos, o lo que es lo mismo en una hora. Y el procedimiento siempre el mismo. Proporcionalidad directa. La regla de 3 directa se aplica cuando las magnitudes de un problema son directamente proporcionales, es decir, las proporciones van de más a más o de menos a menos. Una vez identificada que la proporcionalidad es directa, se aplica fácilmente a través de la regla de 3. Un segundo ejemplo. Si una caldera calienta en 40 minutos un acumulador de 800 litros, ¿cuánto tiempo tardaría en calentar uno de 1200 litros? Pues en primer lugar hay que asegurarse de que es una proporcionalidad directa. En este caso, pues vemos que sí, pues a más litros, pues tardará más tiempo en calentarlo, ¿no? Pues construimos las proporciones, construimos la regla de 3. 800 litros en 40 minutos, podríamos haber escrito también en 40 minutos 800 litros, 1200 litros en X, la incógnita, minutos. Entonces, lo que conocemos y lo que queremos saber. Y insisto que podríamos haber alterado este orden, pero siempre con una lógica. Podríamos haber puesto aquí los minutos y en este lado los litros, igual que el renglón de abajo podría haber estado arriba y el de arriba abajo. Pero siempre ordenando para comenzar por litros, minutos y ser coherentes. Formamos las razones. 800 es a 1200 como 40 es a x. Y planteamos la igualdad que se da en las proporciones y aplicamos la regla de 3, la propiedad. Producto de extremos es igual a producto de medios. 800 por x, extremos, es igual a medios. 1200 por 40. Y despejamos la incógnita. El 800 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 1200 por 40 entre 800, 60 minutos. Se calentarán
1.200 litros en X 60 minutos. ¿Cómo es una regla de 3 inversa? Vamos a verlo. Esta regla de 3 se aplica cuando la proporcionalidad no es directa. Es decir, al aumentar una magnitud, disminuye la segunda, o viceversa. Al disminuir la primera, aumenta la segunda. El planteamiento va a ser igual, con lo cual va a ser sencillo, pero antes de resolver hay que invertir uno de los términos de las proporciones antes de resolver. Vamos a verlo con un ejemplo. Ejemplo número 3. Si una caldera de 35 kilovatios calienta un acumulador de agua en 40 minutos, ¿qué potencia deberá de tener un generador, esa caldera, para calentarlo en menos tiempo, en 30 minutos? Comenzamos igual. Ponemos lo que sabemos, nuestros datos. La caldera de 35 kilovatios realiza este trabajo de calentamiento en 40 minutos y queremos resolver este trabajo en 30 minutos y queremos conocer este dato. Como no lo sabemos, X, que es la incógnita. ¿Qué potencia deberemos de disponer en la caldera para hacer el calentamiento en vez de 40 en 30 minutos? Preparamos las razones de igual manera. 35 es a X como 40 es a 30. ¿Vemos? Lo hemos realizado la igualdad igual, pero tenemos que invertir el término de la proporción antes de resolver. Nos daba igual invertir en este caso hemos invertido, si se observa, en el segundo. Teníamos 40 es a 30 y escribimos 30 es a 40. Invertimos estos dos números. Y a partir de aquí resolvemos ya, terminamos, aplicamos producto de extremos es igual a producto de medios, 35 por 40 es igual a X por 30, 30X. Ahora despejamos la incógnita, como siempre hacemos en álgebra, en la resolución de problemas. El 30 está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, 35 por 40 entre 30, que ha pasado a este lado de la igualdad, es igual a 46,7 kilovatios. Y efectivamente, a más potencia, menos tiempo. Una caldera de 35 kilovatios hace este trabajo, este calentamiento en 40 minutos, una de casi 47 kilovatios lo puede producir en 30 minutos, 10 minutos menos. Proporcionalidad inversa. Observamos entonces que la regla de 3 inversa nos permite resolver las proporcionalidades inversas, aquellas donde al aumentar una magnitud disminuye la segunda o viceversa. Al disminuir una magnitud aumenta la segunda. En primer lugar, siempre debemos de observar si estamos frente a un caso de proporcionalidad directa, como hemos visto en la parte inicial de este vídeo, o indirecta, para aplicar la regla de 3 directa o la regla de 3 inversa. Terminamos con un ejemplo número 4 de proporcionalidad inversa. Si un caudal de 4.000 litros hora es capaz de llenar una piscina en 16 horas, ¿qué caudal se precisaría para llenarla en vez de en 16, en 12 horas? Debemos de observar si estamos frente a una proporcionalidad directa o inversa. Como hemos adelantado, es inversa, porque observamos que, en primer lugar, a más caudal, menos tiempo. Es una proporcionalidad inversa. Si aumentamos el caudal, en vez de tardar 16 horas, tardaremos 12. Entonces, a más, menos. Por tanto, proporcionalidad inversa. Para un caudal de 4.000 litros hora, precisamos un tiempo de 16 horas. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué caudal tendremos que aplicar, necesitamos, para que el tiempo pase de 16 a 12 horas? Resolvemos como una regla de 3, pero sabiendo que es inversa, lo vamos preparando y un poquito antes de resolver invertiremos los términos de una de las dos razones. Vamos a formar en primer lugar las razones. Vamos a ir resolviendo este cuarto ejemplo. 4.000 es a X, los caudales, y
los tiempos 16 es a 12. Pero tenemos que invertir una de las dos. Voy a invertir en este caso esta fracción. Pues tenemos 16 es a 12, pues la cambiamos y ponemos 12 es a 16. Y en este punto ya resolvemos. Nos pueden probar a que si cambian la X y el 4000, el resultado será el mismo. Entonces hay que invertir uno de los dos términos de las razones, el que está a la izquierda o el que está a la derecha del igual. Aplicamos producto de extremos es igual a producto de medios, o producto de medios es igual a producto de extremos. X por 12, 12 por X es igual a 4000 por 16. Siempre que en álgebra queremos obtener un resultado, tenemos que ir despejando y tenemos que ir dejando sola la X, de tal manera que el 12 está multiplicando, entra al otro lado del igual, pues dividiendo 4000 por 16 entre 12, 5333 litros hora. Analizamos el resultado para ver que lo hemos hecho bien. Con un caudal de 4000 litros hora se llena la piscina en 16 horas. Y con un caudal superior a más caudal, 5333 litros hora, se llena en menos tiempo, se llena en 12 horas. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y seguimos en el siguiente vídeo.